Muy bien, pues empezamos esta sesión con Charles. Nos va a hablar de inteligencia artificial aplicada a redes sociales, algo súper interesante. Lo que va a hacer él es, o lo que nos va a explicar en el proyecto, es recoger todos esos datos que se manejan en redes sociales, agruparlos, darle un sentido y al final utilizarlos para algo en concreto, ¿no? Entonces, le voy a dar directamente paso a Charles para que explique todo su proyecto que tiene en marcha, toda su trayectoria, su background y nada, Charles, bienvenido, muchísimas gracias y te doy paso. Gracias a todos vosotros por vuestro tiempo. A ver, voy a compartir pantalla. A ver. ¿Lo podéis ver? Una pantalla un poco rara. Sí. Sí, vale, perfecto. Esa es menos rara. Uy, ¿no? ¿Estás en quién soy? Si quieres tirar dos para atrás. Eso. Ventana entera. Bueno, como quieras. Eso es. Ahí. Pues, ¿cómo saco este? Vale. Pues voy a hablar de un poco de inteligencia artificial en redes sociales y ya veréis por mi trayectoria, que eso tiene que ver con mi trayectoria, ¿no? Como científico y como emprendedor. Bueno, yo me llamo Charles, hoy por mucho tiempo he sido padre científico, padre de 2 niñas y científico trabajando en la academia. ¿Sabéis cómo saco esto? No, bueno, lo dejo. Yo vengo de Brasil, más específicamente de Bahía, aquí en el nordeste de Brasil. Me encantaría que esta fuera mi casa, pero es un sitio que está ahí en Bahía, donde me encantaría poder vivir cuando tengamos éxito emprendedor. Pero yo vengo de esta ciudad que se llama Feira de Santana, que es una ciudad con la misma población de Palma, solo que no tiene el mar y no tiene otras cosas, ¿no?, que tenemos aquí. Y yo salí de ahí para hacer doctorado en Mallorca en 2009 y aquí yo pongo en el mapa algunos sitios donde he vivido y trabajado en la academia, ¿no? Yo salí de Bahía, vine a Mallorca en 2009, hice mi doctorado y cuando terminé el doctorado me marché a Suiza, era justamente el periodo de la crisis de 2012, por ahí. Entonces me marché a Suiza trabajando también en la academia y ya en 2017 yo empecé a ver que todo lo que yo hacía en, en la academia, que yo utilizaba conceptos de inteligencia artificial, conceptos de informáticas, ¿no?, programación, de física también y de estadística, yo utilizaba todo esto para estudiar temas como meteorología, ecología, oceanografía, las geociencias, neurociencias. Entonces yo empecé a ver que todo esto que está aquí empezaban a llamar en la industria de data science. Yo empecé a ver que la industria empezaba a valorar los conocimientos que yo aplicaba en la academia. Y entonces me pregunté, bueno, ¿por qué no probar en la industria también, ¿no? Entonces, de un científico nómada que había trabajado en Bahía, Chile, Mallorca y Suiza, yo me convertí en un científico de datos, que significa que además de estos conceptos, yo añadía un concepto de negocio. Yo ahora no estaba en la academia simplemente buscando respuestas para preguntas, sino que estas preguntas tenían que ver con un negocio. Y puede ser un negocio de marketing, stock market, turismo, periodismo, análisis de riesgo, de salud. Entonces yo me tiré de cabeza, ¿no?, en ese tema. Y lo que se llama data science, aquí al lado tenemos estas tres bolitas. Data science es un área de la ciencia, es un área que combina informáticas, la parte de ciencia de computación, combina estadística y matemática, pero también combina conocimientos del negocio. Por eso es que comenté que la gran diferencia entre lo que yo hacía antes y lo que hago ahora es el conocimiento de un negocio. Entonces, así llegué a ese año del 2017, cuando empecé a trabajar con estos temas, ¿no?
Y os voy a presentar hoy sobre aplicaciones de inteligencia artificial y data science para redes sociales, porque es algo que yo ya trabajé en Brasil desde en 2017, cuando empecé con estos temas ahí en Brasil. Y es algo que ahora mismo yo sigo, digamos, es lo que tengo más expertise en la industria, ¿no? Tengo otras ideas y otros planes de cómo aplicar inteligencia artificial a la industria, pero ahora mismo es ese el fuerte. Entonces voy a comentar rápidamente sobre cuáles son los datos de redes sociales que tenemos acceso y, y cómo los utilizamos, algunos conceptos de data science e inteligencia artificial y cómo se puede utilizar estos conceptos para entender mejor las redes sociales. Y si alcanza el tiempo, voy a enseñar un prototipo de una herramienta que estoy construyendo ahora mismo para trabajar con esto. Yo había comentado con José, ahora mismo estoy trabajando como un freelancer para una empresa de marketing de Brasil. Entonces lo que estoy haciendo es aprovechando el tiempo que dedico a solucionar sus problemas para desarrollar también una herramienta que yo pienso que en el futuro puede solucionar problemas de más empresas a la vez, ¿no? Y así salvar mi tiempo y, digamos, escalar un poco ese proyecto, ¿no? Y bueno, primeramente decir que en el proceso de la inteligencia artificial, de este tipo de trabajo que tiene inteligencia artificial, hay una parte muy importante que es la parte de tener acceso a los datos. Inteligencia artificial es sobre datos, siempre. Y ahí en el tema de los datos está la palabrita mágica que se llama Big Data, que es quizá a lo mejor la palabra más conocida de toda esa área, ¿no? Pero que tiene algunos conceptos por detrás de Big Data, principalmente el concepto de la cantidad de datos, ¿no? No es cualquier cantidad de datos que tú llamas de Big Data. Tiene que ser una cantidad de datos que no puedes trabajar en tu ordenador, por ejemplo, que necesites acceder a muchos ordenadores, por ejemplo, en la nube, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo no digo que yo trabajo con Big Data, porque yo trabajo con mi ordenador. Pero aún así, aunque la cantidad no pida acceso a una gran red de ordenadores, eh, esa pequeña, entre comillas, cantidad de datos ya nos da mucha información, ¿no? Y esa información viene de esa otra parte, que es la parte de inteligencia artificial, que es cuando tú procesas los datos que tenías acceso antes, ¿no? Donde los datos son generados, son las redes sociales, los guardamos en alguna plataforma, casi siempre en la nube, y luego, cuando procesamos estos datos y empezamos a tener insights sobre qué es lo que está por detrás de los datos, qué patrones están ahí escondidos, ahí estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces, los datos, para esta charla yo voy a hablar de datos de redes sociales, principalmente Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, pero puede ser también datos de LinkedIn o de cualquier otra red social. Como he dicho, ¿no? Puede ser datos en cantidades pequeñas o en cantidades más grandes, los big data. Y la manera como accedemos a estos datos es a través de, básicamente, de dos cosas. Una es utilizando lo que se llaman las APIs, que son interfaces de programación que las propias redes sociales disponibilizan, ¿no? Ellos crean sus APIs que permiten que nosotros, llamando comandos muy sencillos, podamos acceder a los datos de una manera fácil, ¿no? Pero las APIs, como son productos de las redes sociales, de las empresas de las redes sociales, ellas nos limitan a lo que las redes sociales quieren que tú hagas. Entonces, un ejemplo muy conocido es de Facebook, que cambia su API muy frecuentemente, especialmente después de los problemas que tuvieron con el tema de las elecciones, ¿no? En Brexit y en Estados Unidos. Antes su API era muy abierta, daba acceso a muchos datos y después de algún tiempo empezaron a restringir, o sea, a ofrecer menos funciones para que tú accedieras a los datos. Entonces llega un segundo método de acceder a los datos que es lo que se llama el scrapping, que es cuando tú
creas tú mismo como programador, creas programas que van a leer los datos públicos de estas redes sociales, siempre siguiendo lo que te dicen las licencias, ¿no? Pero aunque sigas lo que dice la licencia de las redes sociales, tú tienes acceso a más datos que los que te ofrecen las APIs. Entonces, todo empieza con los datos. ¿Y qué tipo de datos nos ofrecen estas redes sociales? Bueno, puede ser datos tan sencillos como quién participa de mis redes sociales, ¿no? El ID, y saber quién me sigue, por ejemplo. Pero también puede ser qué dicen esas personas, ¿no? Que comentan en Instagram o en Facebook o Twitter. Pero también cuáles son sus intereses otros que no mi página. Por ejemplo, una persona que me sigue a mí en Twitter, ¿qué otras páginas suele seguir? ¿Sigue las páginas de empresas de informática o de empresas de alimentación? Yo qué sé, de restaurantes. También cómo se portan en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, con qué frecuencia esas personas suelen escribir o leer o enviar fotos o subir videos. O sea, tú tienes acceso a qué es lo que están haciendo. Y aparte de eso, cómo interactúan con mis competidores, por ejemplo. Entonces, si yo conozco mi competidor, mi competencia, y yo puedo ver si la gente que me sigue a mí también sigue mi competencia. Y al revés, puedo ver también si mi competencia tiene más seguidores que yo puedo acceder a sus usuarios y ver qué es lo que hace esa gente, ¿no? Y si a lo mejor es gente que yo creo que me interesa a mí, entonces yo puedo planear estrategias de marketing para atraer a esa gente para mi red. Y lo que yo comentaba antes de empezar a grabar, si nuestra red social, si mi perfil de Twitter tiene 10, 20, 50 usuarios, a lo mejor yo mismo puedo simplemente mirar uno a uno y ver, bueno, este grupo hace eso, este grupo hace aquello, e identificar manualmente estas informaciones. Pero si empiezan a ser cientos o miles, quizás millones de usuarios, ahí ya empieza a hacer falta tener una tecnología que te traiga solamente los resultados, solamente la fotografía de estas informaciones, ¿no? Y ahí entra nuestro trabajo. Bueno, quizás el momento en que ese tipo de trabajo se hizo más conocido del público general fue cuando una empresa que se llama Cambridge Analytica estuvo ahí en las portadas, ¿no? Por temas polémicos con el Brexit y las elecciones de Estados Unidos. Esa empresa lo que hacía, al fin y al cabo, era utilizar conocimientos científicos a servicio de la industria. Eso es lo que hacía. ¿Por qué? Porque todo lo que yo voy a enseñar aquí, de hecho, mucho más de lo que voy a enseñar aquí ahora, ¿no? Pero todo lo que hace Cambridge Analytica es utilizando conocimientos que habían sido publicados en revistas científicas normales, como aquí es un paper muy conocido de ellos, que analiza personalidades, género y edad a partir del lenguaje utilizado en redes sociales. Se fue publicado en esa revista que se llama PLOS ONE. Y dos de los autores de este paper son científicos de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Y Cambridge Analytica tuvo acceso a los resultados de esa investigación a través de ellos. Y lo único que hicieron fue encontrar una aplicación en la industria, ¿no? Para todo eso. Lo que hicieron, cómo aplicaron, ya es otro tema que no me voy a meter. Pero os presento aquí un resultado muy sencillo de lo que ellos hacían. Por ejemplo, aquí quizás, quizás aquí no sé si se puede ver bien, a lo mejor no. Pero aquí tenemos lo que se llama las nubes de palabras. Y tenemos aquí 4 nubes de palabras. Son nubes, o sea, significa son conjuntos de palabras muy frecuentes en textos de las personas. Y aquí particularmente, ellos identifican perfiles psicológicos de estas personas y las palabras más utilizadas por personas con este perfil. Voy a intentar decir de otra manera. En este trabajo de investigación,
lo que esa gente hizo fue, tuvieron acceso a 70,000 perfiles de Facebook y enviaron a estos 70,000 perfiles a cuestionarios clásicos, digamos así, de la psicología. Cuestionarios con preguntas que si tú contestabas las preguntas, un científico puede identificar tu perfil psicológico con respecto a 5 características que se llaman la Ocean, se llama The Big Five, ¿no? Está conocido así en la ciencia, que son openness, o sea, cuán abierto eres, conscientiousness, es la C, que es cómo tú te das cuenta tienes conciencia de las cosas que pasan en el mundo, a lo mejor no me explicó tan bien. Otro que es extraversion, que es como de extrovertido, de abierto eres, digamos, de alegre. Otro, agreeableness, que es la tendencia a estar de acuerdo con las cosas, ¿no? A concordar con las cosas. Y otro que es neuroticism, que es un poco como agresividad y estos temas. Entonces, con la respuesta de los formularios psicológicos, empezaron a identificar perfiles psicológicos de los usuarios. Y con el comportamiento de los usuarios en las redes sociales, con las fotos que compartían, con el texto que compartían, con todo esto, empezaron a ver que personas con diferentes perfiles psicológicos se comportaban de maneras diferentes. Y aquí tiene los 4 perfiles. Extraversion, las palabras que más utilizan, party, girls, boys, great night, o sea, gente, ¿no?, alegre. Aquí es introversion, gente cerrada, y aquí tiene anime, Pokémon, mangá, computer. Es un poco estereotipo, pero es lo que encontraron los datos. Aquí neuroticismo, que es un poco de agresividad, y aquí tiene un montón de palabrotas, ¿no? Sick, fucking, depression, depressed. Y aquí, estabilidad emocional, y aquí tiene mucho de deportes, success, workout, blessed, praise, o sea, con las palabras permitían ahora que un científico, al mirar la palabra, pudiera inferir el perfil psicológico de la persona. O sea, ve el texto y dice, esa es una persona abierta, esa es una persona que tiene rabia. Y lo que Cambridge Analytica hizo fue ver que eso tenía un valor comercial. Con esto yo puedo enviar el mensaje ideal para cada usuario de las redes sociales. Bueno, esa es la historia. Y ahí empezó todo el tema de utilizar inteligencia artificial en redes sociales. Y os voy a enseñar aquí un par mallorquín de resultados, de análisis que se puede hacer en ese contexto, ¿no? Primeramente, hablando de análisis de textos escritos, tú puedes identificar qué es lo que te está diciendo tu público de diferentes maneras. Quizás la más conocida de ellas es con las nubes de palabras, ¿no? Tú creas una figura con muchas palabras que tú ves en el texto, por ejemplo, de tus usuarios de tu web, y las palabras que más aparecen en el texto te aparecen más grandes en esa figura. Entonces tú tienes una idea de que aquí se trata de un texto de inteligencia artificial que habla de machine learning, que es un método de inteligencia artificial. O sea, es un friki ese post o esa gente que escribió aquí, ¿no? Pero eso es simplemente lo más sencillo, es lo primero, ¿no? Hay más cosas. Por ejemplo, puede que tú no quieras, puede que en la nube de palabra no te diga mucho de la frecuencia de las palabras, pero no del contexto, no están hablando de machine learning, pero ¿en qué contexto, no? Y aquí es un ejemplo de lo que llamamos los n-grams, o sea, es el conjunto de palabras que vienen juntas en una misma frase. Y aquí son n-grams de datos españoles, ¿no? De discursos de Juan Carlos I, el rey emérito, y Felipe VI, su hijo, que ahora es rey. Y aquí vemos, por ejemplo, las 2 palabras más utilizadas por Juan Carlos I eran Unión Europea en sus discursos. Y aquí Felipe VI habla mucho de buenas fiestas, ¿no? Buenas fiestas, Bon Nadal,
crisis económica, pueblo español. Eso es un discurso de final de año. Son discursos de finales de año de los dos reyes. Juan Carlos I hablaba de fuerzas armadas, de fuerzas políticas, y esto no se encuentra en el discurso de Felipe VI. Y eso con una imagen sencillo que es lo que se llama una barra, en que el tamaño de la barra, lo largo de la barra, significa cuántas veces estas dos palabras vienen juntas en una misma frase. Eso es muy sencillo todavía. Y luego llega lo que se llaman las redes de palabras, que es cuando tú consideras que cada palabra en un texto o en un conjunto de comentarios es un punto, es un nodo de una red. Y si dos palabras vienen juntas en la misma frase, tú conectas estos dos puntos de las dos palabras con una línea, una arista. ¿Y qué es lo que te permite eso? Te permite identificar los discursos de acuerdo con las partes de la red. Por ejemplo, aquí hay alguien que dijo, construyendo, debemos seguir avanzando, trabajando también. Entonces es un discurso que dice que tenemos que trabajar para seguir avanzando. Aquí habla de estabilidad política, económica, crisis. Es otra cosa. Aquí habla de convivencia democrática de la sociedad española. Nación, esfuerzo, gran familia. O sea, tú ves que son temas diferentes que están agrupados automáticamente por algoritmos en esa red. Entonces te da una idea de los discursos. Y tú puedes pensar eso en términos de tus clientes. Puede que algunos clientes hablen más de los beneficios que tiene con tu producto y otros hablen más de los problemas que tiene con tu producto. Entonces tú puedes ver, incluso en los problemas tú puedes ver qué tipo de vocabulario usan para problemas yo qué sé, de usabilidad, lo difícil que es utilizar, o problemas de que no ve el valor del producto, yo qué sé. Entonces, es una manera de entender también qué es lo que te dicen, ¿no? Tus clientes. Y avanzando un poco más, hay el concepto de sentimiento en los textos. Ese es particularmente para mí uno de los más guays de trabajar. Porque tú puedes evaluar automáticamente si un texto, si un comentario es positivo para ti o si es negativo para ti o para tu empresa. Y hay muchísimas maneras de hacer eso, algunas con algunas ventajas, otras con otras. Yo voy a enseñar dos maneras muy conceptualmente. Una de ellas, por ejemplo, es cuando tú tienes, imagínate que tú aplicas a tus usuarios de tu red social un formulario del tipo NPS, ¿no? Un formulario en el que ellos te evalúan con un número que va entre 0 y 10, por ejemplo, lo bueno que es tu negocio. Y tú tienes, imagínate que tú haces eso en Twitter. Entonces tú tienes el ID del usuario, ¿no? Él te dice cuánto te valora, pero tú también conoces a ese usuario y sabes lo que él te escribe a ti cada X tiempo. Entonces, imagínate que tú puedes asociar que valores de NPS cercanos a 10, 8, 9, 10, son valores positivos para ti y que los demás son valores negativos. Tú puedes ver qué tipo de texto la gente que te puntuó entre 7, 8, 9 y 10, qué tipo de texto te escribió esa gente y qué tipo de texto te escribió la otra gente. Y entonces tú puedes entrenar un algoritmo para que en el futuro, cuando reciba un texto, ese algoritmo pueda clasificar ese texto con respecto al sentimiento y decir, mira, yo aprendí de los datos de NPS con textos que gente que habla eso casi siempre te valora mal en el NPS. Entonces, ese es un comentario negativo. Y aprendí que gente que escribe esa otra cosa es positivo. Entonces, tú creas un algoritmo que clasifica automáticamente el sentimiento de lo que te escribe. Otra manera de hacer eso muy parecida es, en vez de utilizar NPS, utilizar los emojis, ¿no? Si es una persona que siempre te pone una sonrisa, casi siempre es algo positivo. Esa cara, yo qué sé de qué es un poco neutra. Y la cara de enfadado, que es negativo. O sea, tú utilizas datos que los clientes te dejan en las redes sociales
para entrenar un algoritmo que clasifique los textos en positivo y negativo. Una otra manera es utilizar textos preclasificados por personas. Si tú ya tienes una empresa más grande, tú puedes tener un equipo con 2 personas, por ejemplo, que esté ahí clasificando los textos diciendo, mira, ese me habló mal, ese me habló bien. Y entonces, la clasificación de positivo, negativo, neutro ya no viene por el NPS o por el emoji, pero por una clasificación humana. Y, de nuevo, tú entrenas un algoritmo que va a entender que cuando hay un conjunto de palabras se trata de un comentario positivo, cuando hay un conjunto de otras palabras es probable que sea un comentario negativo, y podrás clasificar automáticamente el sentimiento. Y eso es para hablar, yo estoy hablando del método, ¿no? Pero una vez tenga el método, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para mi empresa. Bueno, como mínimo, puedes identificar las palabras que están asociadas a las palabras de, imagínate, las palabras de tus posts. Imagínate, tú escribes posts sobre un tema, sobre marketing digital. Y si tú utilizas un conjunto de palabras, tú ves que la respuesta de la gente es más positiva, pero si utilizas otro conjunto de palabras, la respuesta es negativa. Os doy un ejemplo de lo que pasó en mi anterior trabajo en Brasil. Yo trabajaba para la empresa de marketing y la empresa de marketing trabajaba para el gobierno. Y el gobierno quería hacer la propaganda de obras del metro de la ciudad. Hicieron la propaganda y han visto que habían comentarios muy buenos y comentarios muy malos. Hacían propaganda y siempre habían comentarios de todo tipo, ¿no? A veces buenos, a veces malos. Y lo que identificamos es que cuando se escribía sobre los beneficios para la vida de las personas, como vas más rápidamente a tu trabajo, más rápido a la playa y tal, los comentarios eran positivos. Pero cuando se hablaba de la inversión, de cuánto dinero han puesto en el metro, entonces los comentarios eran negativos porque decían, eres un ladrón, si invertiste 1.000.000 es que te robaste 500.000, algo así. Entonces, tú ves las palabras que te llaman comentarios positivos y las que te llaman comentarios negativos. Y además de eso, como tú puedes hacer eso permanentemente en tus redes sociales, tú puedes tener una línea del tiempo de los sentimientos. Y aquí es muy interesante, me acordé de la charla de Carliños, aunque no he visto hablar de Bitcoin, pero porque aquí compara textos de redes sociales sobre Bitcoin y el precio del Bitcoin, ¿no? Entonces, aquí vemos el sentimiento que va de -1 a 1, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay sentimiento negativo de los comentarios, hay una caída del Bitcoin, y cuando hay sentimientos positivos hay una subida. Lo que no se sabe por esa gráfica es quién viene antes. Si empiezan a hablar mal cuando el precio cae, o si el precio cae después que empiezan a hablar mal. Pero tú puedes hacer eso con tu empresa, con tu negocio, ¿no? Tener una secuencia temporal, y si tú ves que va en caída, por ejemplo, aplicado en caída, tú puedes decir, mira, algo estamos haciendo mal, vamos a juntarnos a pensar qué podemos hacer para que la gente no se queje tanto. Entonces, es cómo utilizar, ¿no? Este tipo de análisis. Y eso es hablando de patrones temporales, ¿no? Pero además puedes tener patrones espaciales, porque algunas redes sociales como el Twitter te permiten acceder a la localización de tus usuarios. Aquí es el estado de Bahía, es algo que hice ahí, dividido en regiones de interés para el cliente, ¿no? Y cada color representa un sentimiento de los comentarios en esa región. Aquí los colores en rojo son más rojos, son más negativos, aquí cerca de -1. Y aquí en verde serían los más positivos. No tenemos ninguno en verde, pero tenemos un amarillo, significa que esa región la gente suele comentar positivamente. Unos rojos, súper rojos aquí. Entonces te permite identificar qué regiones están peor o mejor, ¿no? Y además, si haces el seguimiento espacial muchas veces en el tiempo, puedes ver, puedes ver qué regiones mejoran más o peoran o no empeoran más. Aquí, en color rojo, son regiones
que han empeorado de un mes, en este caso del mes de abril al mes de marzo, ¿no? De marzo a abril. Entonces, los rojos han tenido un peor sentimiento de los comentarios en abril que en marzo, y los azules han tenido un mejor sentimiento. Entonces, tú puedes evaluar tu estrategia de marketing, por ejemplo. ¿No? ¿Qué hice en la comunicación de la región roja para que estuviera peor ese mes que el mes anterior? Entonces, es un poco de la aplicación de un solo método, que es sentimientos de textos escritos, ¿no? Otra cosa que es muy común en inteligencia artificial es lo que se llama la clasificación, ¿no? En inteligencia artificial están básicamente dos tipos de trabajos principales. Uno es la predicción de lo que puede pasar y otro es la clasificación de lo que tú tienes a mano. Por ejemplo, la segmentación de tu público. Identificar automáticamente que tu público tiene perfiles diferentes. Estos son gente a las que les gusta un producto A, esa es gente que les gusta el producto B, y yo lo identifico sin que tengan que decirme que prefieren uno y el otro. Aquí es un ejemplo de un trabajo que hice para un estudio de redes sociales de Twitter, en el que identificamos miles de usuarios en Twitter y las hashtags que ellos utilizaban cuando hubo una crisis política en Brasil. Mira, qué casualidad, hace un año. Había como una polarización, ¿no? Había gente que estaba en favor de determinada gente y gente que estaba en contra de determinada gente. Y esas personas, estos usuarios, utilizaban hashtags diferentes en Twitter para expresarse, ¿no? Entonces nosotros cogimos las hashtags más utilizadas por cada grupo y descargamos cientos de miles de comentarios en las redes sociales. Entonces aquí hay infinitos puntos, cientos de miles de puntos, en que cada punto es un usuario que habló esa hashtag. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hashtags. Y algunas de esas hashtags están asociadas a un grupo político y otras a otro. Entonces hemos visto que estos verdes están asociados a un grupo, al mismo grupo, que es el grupo el grupo judicial ahí en Brasil. Estos están también, digamos, los verdes y los naranja están asociados a un mismo grupo, y los azules y los lila están asociados a otro grupo. Entonces, y este también, un poquito verde, ¿no? Entonces, simplemente con tener datos de personas que hablan determinadas hashtags en Twitter, pudimos identificar que había una polarización, el volumen de esa polarización y cómo se relacionan entre ellos, porque aquí hay como un grupo que habla mucho estas dos hashtags y tiene algunos de ellos que también hablan estas otras hashtags. Entonces tú imagínate ahora que son empresas, que tú tienes, en vez de hashtags, tienes empresas de delivery. Por ejemplo, Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, ¿cuál es la otra? Globo. Y tú ves que la gente está comentando sobre ellos en Internet. Tú puedes ver si la gente que habla sobre estas empresas de delivery, si habla más de una marca, de una brand de cerveza que otra. Imagínate que digan que Estrella Galicia está más asociada a Globo y San Miguel está más asociada a Uber Eats. Tú puedes ver eso con estudios de ese tipo. Yo intenté hacer un ejemplo real y actual de España, pero no me alcanzó el tiempo, entonces cogí resultados que tenía de antes, ¿no? Pero esta es la idea de clustering, de clasificación de perfiles por su comportamiento en la red, ¿no? Pero, además de clasificación, he dicho que hay una otra actividad, digamos, un otro producto, que es la predicción. Y una de las cosas que las empresas están más interesadas en predecir es el churn de sus usuarios, ¿no? Es cómo su público se va a dar de baja. Imagínate que es sobre redes sociales, ¿no? Y quiero saber, tengo datos de mi público en diferentes redes sociales y quiero intentar predecir cuáles de estas,
voy a decir de nuevo, ¿vale? Queremos saber el churn de usuarios de tu producto, no de las redes sociales, de tu producto. Y imagínate que tú sueles interactuar con tus usuarios en diferentes redes sociales, en este caso LinkedIn, Reddit, Twitter, estas dos que no conozco, y tú quieres saber cuál de estas redes sociales es más importante para el éxito de tu producto. Entonces, tú, Charles, dime, perdona un dime. segundo que Claro, te corte. ¿Qué sí. quieres decir por churn? Porque, Perdón, churn no, o es dar de sea, baja, dar de baja, porque dar claro, de la baja. traducción literal es agitar o romper. Entonces no lo entendía demasiado bien. Vale, ¿cómo es la palabra, perdón? Churn en inglés es Mm, agitar, o sea, puede ser romper o puede ser agitar. Entonces yo no sabía si vale. era lo que agitaba a tus usuarios. Y tú habías dicho pues, que Ah, cómo se dan de baja. Entonces por eso vale, vale. se podía Eso, puntualizar eso. Es cómo se dan, o sea, se dan de baja, ¿no? Es el churn. exacto. Ok. Qué interesante, porque en las empresas hablan churn, pero quizás es por jargón, ¿no? Por costumbre. Vale, gracias. Fue Carliños, ¿no? Sí, Vale, gracias, Carliños. puede ser que tenga cierta, o sea, que una acepción de esa palabra sea darse de baja, pero las que yo conocía pueden ser Ujú, eso, agitar, romper. Y de, Entonces, vale. por eso de- no me cuadraba. Ya de está. hecho, en las empresas se dice que el churn rate es el porcentaje de bajas, esto, o sea, el ratio de Eso es. bajas, y se suele utilizar mucho en empresas que tienen, pues eso, que necesitan el cliente en una larga vida, ¿no? Entonces, Ujú, imagínate que yo necesito a un cliente 4 meses porque así consigo el CAC, o sea, conseguir el CAC, ¿no? El coste por adquisición. Pues ahí miden mucho lo que es el churn rate, ujú, vale. porque necesitan ver hasta, o sea, cuál es el factor que da de baja o el porcentaje de bajas que tiene ese negocio. Eso, que tiene un turnover muy, muy alto, ¿no? Eh, Que la gente viene y va, exacto, ¿no? que viene y sale, entonces tienen Eso que es. mejorar el churn rate. Pero bueno, Exacto. debe ser una excepción, como dice Carlos, también puede ser. Sí, puede ser un jargón cualquiera. Entonces, imagínate que quieres predecir qué es lo que hace con que un usuario se dé de baja, ¿no? De tu empresa, de tu servicio. Y quieres saber cuáles de estas redes sociales, qué tipo de comunicación más afecta a esto. Entonces, imagínate que tú descubres que es Twitter. O sea, ¿cómo hacemos eso? Hay modelos que se llaman modelos de regresión que te permiten identificar cuál es, en general te permite identificar qué variable mejor predice los resultados de tu sistema, ¿no? Puede ser, imagínate que en ecología tú quieres saber si lo que afecta más a la calidad de vida de un pez, ¿no? De una especie de pez en el mar, es la temperatura del agua o si es la salinidad del agua. Entonces tú pasas variables como temperatura y salinidad a un modelo y ese modelo te identifica cuál es la variable más importante. Pero aquí lo que queremos modelar es tu actuación en redes sociales y tu resultado, lo que tú quieres esperar es el churn. Tú quieres saber cuál de ellas afecta más las bajas. Y digamos que ese modelo te diga que la comunicación por Twitter es más importante para tu negocio. Vale, perfecto. Pero eso no es todo. Eso no quiero simplemente saber quién es importante, pero también quiero saber cómo es importante. ¿Y cómo se hace eso? El modelo de regresión te da una función matemática que describe el churn en función de la variable que tú identificaste que es más importante, o incluso si identificas que muchas variables son importantes, te da una función de acuerdo con estas muchas variables. Si te dice que es una combinación de LinkedIn, Twitter y Reddit, entonces te va a devolver una función de Twitter, LinkedIn y Reddit. ¿Y qué es lo que se hace? Vamos a acordarnos del bachillerato, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con una función? Una de las cosas que se hace son graficar, por ejemplo, las funciones, ¿no? Entonces, aquí identificamos que Twitter es más importante para el churn. Y estos modelos te devuelven una ecuación y con la ecuación tú puedes ver que el churn va abajo, digamos, cuanto más tú inviertes en Twitter. Aquí significa un percentual, un índice cualquiera que tú definas de inversión en Twitter, en inversión digo
de comentarios, de posts. Y aquí significa que tu churn sigue alto mientras tú no inviertes, hasta que empieza a bajar cuando tú inviertes una cantidad, aquí representada por 0,4, y baja muchísimo cuando está aquí cerca de 0,8, y tu churn es casi cero, por así decir, o 0,2, cuando tú inviertes muchísimo en Twitter. Y ahora imagina que ese mismo proceso se va a dar en tu negocio con las variables que tú creas que son importantes de las redes sociales y las variables que te interesan a ti saber, que puede ser la cantidad de productos que te compran, los ingresos o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué yo digo que esto te permite predecir? Porque ahora que tengo una función, yo simplemente cambiando el valor de la función, yo puedo intentar predecir qué es lo que pasaría si yo invirtiera más en Twitter, qué es lo que pasaría si yo invirtiera menos en Twitter. Y en momentos de crisis, por ejemplo, tú puedes jugar y ver que merece la pena si yo disminuyo 0, digamos que tengo aquí 1, ¿no? Si disminuyo de 1 a 0,8, mis ingresos, mi churn estará en 0,6. Entonces, bueno, yo puedo aceptar 0,6 y me va bien. Pero a lo mejor tú no quieres gastar tanto dinero y querías pagar solamente 0,6 de inversión, pero ves que tu churn va muy hacia arriba. Entonces dices, bueno, no, si voy ahí, yo ya no vuelvo, ¿no? Ya se me va el negocio. Entonces, mejor ahorrar 0,2 que 0,4, porque así sigo teniendo un churn intermedio, ¿no? O sea, te permite predecir y tomar decisiones para tu negocio. Y eso es yo no sé qué hora es ahora, a las -10. Eso es la parte, digamos, más teórica. Y me gustaría enseñaros una herramienta que estoy haciendo, pero estás libre para hablar o preguntar lo que quieras. ¿Y podemos probar algo o qué? Eso es lo que voy a hacer, voy a enseñaros ahora. Probar ya. Bueno, este es un programa que se llama R, es un lenguaje de programación. Yo estoy haciendo el sistema con R porque permite hacer a la vez el análisis, pero también la parte de dashboard, de visualización. Entonces, la idea es que tengamos una herramienta que el usuario acceda por Internet. Al principio de todo, digamos, a firmar un contrato, vamos a definir, digamos, el usuario define qué tipo de datos quiere y de quién quiere, ¿no? Tú puedes decidir que quieres buscar informaciones sobre cualquier persona que te dé la gana, o puedes definir que quieres buscar sobre determinados perfiles de las redes sociales. Entonces, definimos eso y por detrás tenemos un scraper que va cogiendo datos frecuentemente, cada minuto, cada hora, de lo que tú definas, ¿no? Y pueden ser datos de diferentes redes sociales como Twitter, YouTube, Instagram o Facebook. Y a partir de estos datos, tú tienes estadísticas sencillas, como puede ser el número de favoritos de Twitter, ¿no? Cuántas personas han clicado el corazón en Twitter, cuántos retweets has tenido, cuántos comentarios en YouTube, likes, dislikes, comments, visualizaciones, no sé qué, los básicos, ¿no? Que es descriptivo de tus redes sociales. Pero también puedes tener lo que yo empecé a hablar en la charla, ¿no? Puedes tener aquí, es un ejemplo de una red de usuarios. Significa que tus usuarios de Twitter están conectados de esa manera, como hay un grupo azul que están conectados entre ellos, hay un grupo en naranja que están conectados entre ellos, o sea que se siguen entre ellos o que comparten seguidores. Tú defines la estrategia, ¿no? Imagínate que aquí es un grupo de mis usuarios que siguen a Apple. Y aquí es un grupo de mis usuarios que sigue a Facebook. Y aquí que sigue yo que sé, a otros tipos de empresas. Entonces, tú tienes acceso a esa información. Puedes tener acceso también a redes de palabras, que ya no es quién sigue quién, pero quién habla qué, ¿no? Y aquí puede ser que los azules
hablen las mismas cosas, hablen de las mismas cosas, que hable más de fútbol. Los otros hablen más de tecnología, otros hablen más, se quejen mucho de mi servicio, yo qué sé. Y, sí, dime. Charles, Sí. Yo que soy mucho de Facebook Ads y todo esto, Sí. ¿Cómo podría utilizar todos esos datos para hacer anuncios mucho más segmentados, potentes, más directos? Es decir, por ejemplo, yo hago anuncios de trading, ¿no? Para vender cursos de trading, me imagino. Yo quiero saber qué palabras o qué intereses o qué debería utilizar para que los anuncios fueran mucho más atrayentes, etcétera. ¿Cómo se podría aplicar eso? Por ejemplo, tú tienes una red tuya, ¿no? Una página tuya, ¿no? En Facebook. Sí. Vale, pues tú puedes ver, y tú tienes información de quién te compra o de quién clica, sí, ¿no? Quién comenta, bueno, o quién comparte. Sí, bueno, tendría... Ah, y de los anuncios tienes información de Claro. quién compra. Vale, pues ahí está. Tú puedes ver, por ejemplo, hay algunas De hecho, cosas. se puede acceder a la API del administrador de anuncios. Eso es. Donde sale todas las compras o los leads o lo que sea. Hombre, genial. Porque así tú puedes ver quién te compró a ti, ¿Sí? tu producto, y tú puedes estudiar primero, cómo ellos interactúan contigo, con tu página, y ver que los que comparten mi anuncio suelen comprar más. Entonces, los colores, imagínate que los colores ya no son con quién están interactuando, sino que son simplemente compran o no compran. Entonces, tú puedes ver los que compran, qué otras páginas siguen ellos, por ejemplo, y ves que gente que sigue páginas de otros traders no compran de ti, pero gente que sigue páginas de tecnología sí que compran de ti. Algo por ese estilo. Eso es muy interesante. A ver, Facebook te da también las estadísticas del público. Audience Insights tiene Claro, una el especie, perfil demográfico, ¿no? el perfil demográfico, te da cosas muy, muy por encima, ¿no? O sea, desde tu fanpage puedes hacerlo o directamente con un interés. Tú pones un interés, una palabra clave, y él te dice, vale, la gente que le gusta a Joseph Akram, por ejemplo, también le interesa y te salen las fanpage, ¿vale? Eso es. Pues si tú como tienes información sobre eso, tú, como he dicho en el principio, ¿no? Si son poquitos, tú ves y a mano tú identificas, son los que les gustan ese tipo de página que compran mi producto. Pero ya como cuando son muchos, entonces una red de ese tipo te puede dar información o digamos, tú puedes ver por las palabras que utilizan o las palabras que tú utilizas. Por ejemplo, si tú anuncias utilizando un grupo de palabras, te compra tu producto un perfil de usuarios. Si anuncias utilizando otro grupo de palabras, te compran otro perfil. Y tú puedes tener acceso a eso porque, como he dicho, el análisis del texto te permite identificar las palabras más utilizadas. Entonces, si tú separas simplemente, digamos, el texto de los posts de productos que te han comprado un determinado grupo de personas o que te han comprado más de 100 personas, y ves que tiene un patrón en el texto que tú ponías ahí. Tienes una palabra más utilizada o un conjunto de palabras que iban juntas como una red, ¿sabes? O sea, es exploratorio un poco. Y la idea de esta herramienta es justamente disponibilizar muchos análisis para que tú puedas tener todas a mano e identificar si alguna está más clara que otras, porque esa red puede que fuera un montón de puntos sin colores ninguno, sin ninguna conexión particular así, por ejemplo, se llaman los clusters. Porque esta red que nos estás enseñando de Twitter, ¿esto qué es una cuenta tuya o...? No, aquí de hecho es una red de palabras de un libro que se llama Los Miserables, un libro de un escritor francés, me olvidé su nombre. Y son personajes, de hecho no son palabras, son personajes que aparecen en el mismo cuento, ¿no? En el mismo capítulo. Entonces, estos aparecen en el mismo cuento. Estos aparecen en el mismo cuento que es de otro cuento, ¿ves? Entonces pero yo utilicé esa red como ejemplo para dibujar, como he dicho en el principio, ¿no? Tenemos una interfaz, pero eso se puede generar con lo que nos dé la gana, como nos sentamos, definimos que queremos acompañar determinada característica, ¿no? De los usuarios. Pues
sería simplemente Y generar la este red. de aquí es el producto tuyo, es este, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo, exactamente. Vale, y luego, o sea, habrá un frontend, digamos, lo que ven los usuarios. Y De hecho, hasta ahora ese es el frontend de prueba, digamos. este de aquí, La idea es que tengamos aquí a la izquierda un menú en ¿sí? el que el usuario pueda elegir. Imagínate que tú te interesa por muchas páginas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo quiero ver ahora simplemente la página X, la página de Moneymakers. Ahora quiero ver la página de Carliños, yo qué sé. Entonces tú puedes elegir tus intereses, ¿no? Aquí a la izquierda. Y Pero esto, no lo entiendo bien, sí, Charlie. sí, Yo soy usuario y sí, no tengo ni idea de esto, ¿vale? vale. Entonces, yo me meto aquí y ¿qué consigo con la aplicación? Es decir, la propuesta de valor bien definida, ¿cuál sería? La propuesta de valor es Sí. tener acceso a esa información de tu página. Por eso he dicho que la idea es que Vale, tengamos todo. Aquí yo puse tres cosas que son las redes y un mapa. sí, Imagínate que ese mapa es el sentimiento, ¿no? O es un porcentaje de personas que han comentado cosas positivas en tu página. Entonces vale, tú tienes aquí para cada región, eso es en Brasil, en São Paulo. Lo ves aquí si ves atrás, o sea, es aquí en São Paulo, que es la zona de interés del cliente ese que estoy trabajando ahí en Brasil, ¿no? Entonces yo sé que hay regiones donde el porcentaje de comentarios positivos es bajo, amarillo, y hay otras que el porcentaje es más alto. Entonces, ¿por qué se pasa eso? Al final hemos visto que las más claritas son zonas con menos recursos. Entonces, la gente con menos recursos les gusta menos ese tipo de servicio que están haciendo, ¿no? Pero aquí se puede tener, la idea es tener muchas, digamos, todos los productos que ayuden al usuario a tomar decisiones para su plataforma web, para sus redes sociales, ¿no? Y aquí abajo es simplemente por ejemplo, aquí son las palabras más comunes, hashtags más comunes, usuarios que más comentan. Tú puedes ver que algunos usuarios son más frecuentes. Entonces, estos son especiales. Y pueden ser especiales por factores positivos o negativos, porque pueden que comenten mucho y te critiquen mucho, y puede que comenten mucho y te hagan muchos elogios. Entonces, tú puedes cruzar también los sentimientos con la frecuencia de comentarios, ¿no? Y, y bueno, o sea, y nada, y la idea es, por ejemplo, me gustaría añadir aquí a LinkedIn porque hay la posibilidad de que otro cliente quiera interactuar, quiera saber qué es lo que hacen sus clientes que son empresas, ¿no? En su caso son empresas, es un B2B. Entonces quiere saber qué tipo de relaciones tienen en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, voy a empezar primero a scrapear los datos de LinkedIn y ver qué se puede hacer, si se puede trabajar con redes o eso es lo lo que que sea. te quería preguntar. ¿Qué utilizas, una API o scrapeas directamente para esto? Hasta aquí, Twitter, yo uso la API. ¿Sí? YouTube, Instagram, yo scrapeo y Facebook, yo scrapeo porque las APIs son muy cerradas. Vale. Pero Twitter es súper abierta y LinkedIn voy a usar la API que también está bien. Ah, y nada, y claro, siempre se puede, los datos que tú consideres necesarios, imagínate que tu empresa es de stock market. Entonces, tú, además de las informaciones de las redes sociales, quieres también tener informaciones en directo de los mercados para hacer lo que yo enseñé antes, ¿no? De Bitcoin con sentimiento, por ejemplo. Entonces, como es algo que lo hago yo, entonces tenemos la libertad de añadir funcionalidades, ¿no? De personalizar. Um, Muy y bien. bueno, eso es lo que me había planteado hablar. Una pregunta, ¿y a esto Dime. a quién lo diriges? ¿A autónomos o particulares o a empresas o ambos? A ambos, pero ahora mismo yo estoy trabajando para una empresa de marketing. Pero esto es para lo que quiero saber, de hecho, quiero validar, es saber a quién le interesaría esto, ¿no? Más o menos. Yo, mi opinión, por ejemplo, es que obviamente parece súper interesante y que tiene muchísimas posibilidades, pero yo creo que no sabría muy bien cómo empezar. O sea, creo que hay tanta cosa que no sabría qué hacer.
Entonces, si fuera para mí, a mí sí que me gustaría o algún tipo de guión o algún tipo de informe o algún tipo de servicio que me lo hiciera por mí, porque yo personalmente sería como, aunque Sí, tiene pinta de ser súper interesante. claro. Por ejemplo, ¿cómo hago para salir y volver a la conversación? Ah, aquí. Vale, ahora volví. Ahora os veo. Ahora nos ves. Sí. Pues ah, hay herramientas que hacen cosas parecidas a lo que yo estoy planteando, pero no van por ese camino, por ejemplo, de las redes o de los mapas, van por otro tipo de producto, ¿no? Un segundo, Sí. Carla, ¿tú qué sabes más de redes sociales y de aplicaciones? ¿No hay alguna aplicación así tipo Obuz, Zoom o algo de esto que haga algo parecido? O no lo sé. A lo mejor Charles también lo conoce. Ah, dime, ¿Tú Carla. Zoom Pues o no, de momento no. Que vuelquen ese tipo de datos así, no. sea, que tú pongas tu Y perfil pues, de Facebook, tu perfil de Twitter y te diga, mira, los que viven en Palma interactúan más con tu marca. Esto está... no, ¿No? Vale, vaya. no. En Brasil yo conozco dos empresas, dos productos que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y la diferencia es que ellos tienen algunas ventajas, por ejemplo, tienen una estructura muy buena para scrapear las cosas, que yo estoy haciendo por mi cuenta y ellos tienen ya, van a tope, ¿no? Pero los resultados que te dan no son tan personalizados y no son tan, digamos, fancy, ¿no? Son cosas más sencillas como qué te dicen y quién te dice. Entonces te pone la cara del usuario que te dijo algo, ese tipo de cosas. Yo intento ir hacia ellos, pero con productos que yo sé que ellos no ofrecen, ¿no? Y que contestando a tu pregunta, José, ellos siempre tienen un entrenamiento, no, José no, Marc, ellos siempre tienen un entrenamiento inicial. Nadie, de hecho, la gente con quien trabajo yo nunca había trabajado con esas herramientas tampoco. Hay unos cursos online y entonces vas aprendiendo, ¿no? Y sí, no es muy out of the box, de hecho, eso sí. Está muy interesante, es decir, Esto yo lo veo para empresas grandes, por ejemplo, cadenas hoteleras y demás, para estudiar Eso es. gustos del consumidor, ¿no? Y qué valoran en hoteles o qué valoran en destinos. Eso es. Eso es Eso es. súper interesante, ¿no? O sea, los que buscan playas en Mallorca también buscan motos, ¿no? Eso es. Y entonces tú, cuando llegan al hotel, les tienes una guía de playa y una moto con un descuento, Mira, ¿no? Y no fallas el tiro, ¿no? Es un mira, poco, sí. veo esa capacidad de... Joder. Yo hice un estudio por mi cuenta, ¿no? de cervezas en Brasil. Y he visto que la gente que interactuaba con cervezas del tipo puro malte, ¿no? Como es lo que se... en Brasil hay dos tipos grandes de cerveza. Una son las artesanales, digamos, y el otro son las de maíz, ¿no? Baja calidad. Y la gente no interactuaba con dos cervezas del mismo tipo. Había gente que interactuaba con una de artesanal y una del otro tipo, pero no con dos aquí, o sea que no, que había competencia, había como la preferencia, ¿ves? Como, y eso para mí fue interesante, o sea, tú puedes hacer un acuerdo con una cerveza de otro tipo, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. Lo interesante es luego interpretarlos y usarlos, ¿no? Porque hay muchos datos Eso que es. pueden decir, pero luego no sabes qué hacer con ellos, no sabes tomar decisiones. Tú me dices, hay dos tipos de cervezas, interactúan una de un grupo y otro de otro, no del mismo grupo. Vale, ¿y qué hago con eso? ¿No? Por ejemplo, tú puedes hacer una propaganda conjunta. Tú sabes que puedes colaborar con la otra cerveza que no es tu competencia directa. Tú puedes imaginar que sí, pero a lo mejor no. Ya ves que la gente suele tomar de la otra y de la tuya, entonces no es tu competencia directa. Eso pasa mucho con políticos. Políticos que en las redes sociales ven que hay gente que interactúa con ellos y con otro político que no es su competencia directa y dice, bueno, entonces yo puedo quizás hacer una live con esa persona y voy a traer su público que todavía no me conoce y él va a traer mi público que todavía no le conoce. Cosas así.
Y una pregunta, ¿cómo vas a monetizar? Esa gente monetiza, yo voy a hablar de la competencia, ¿no? Monetiza ofreciendo ese servicio permanentemente, digamos, una asignatura mensual, y te cobran por cantidades de datos, por ejemplo. Si tú quieres hasta 10.000 comentarios al mes, es gratis. Pero entre 10.000 y 100.000 es tanto. Entre 100.000 y 1.000.000 es tanto. Es básicamente así. Es un SaaS, ¿no? Es un SaaS, con exacto. varios niveles, sí, está bien. Y hay gente, hay una empresa particularmente que tiene un package infinito que cobra, son 20.000 reales. Hoy yo creo que sería hasta unos 3.000, 4.000 euros al mes. Es que es una cosa que tiene mucho potencial. O sea, es que yo creo que le sirve a cualquiera, básicamente. Exacto, exacto. Y lo bueno es que estas empresas pueden pagarlo también. Eso, Si pones sí. un precio interesante y les sirve los datos. Sí, porque lo compensan rápido. Claro, claro. Esa idea de Carniños fue genial, de una cadena de hotel que ve que su público... Por ejemplo, hay un estudio que hicieron con datos de hoteles y que han visto que gente que va con niños casi siempre necesita parking, ¿no? Entonces tú puedes hacer una promoción así. Si vienes con niños, tienes descuento de parking. O te facilitamos el alquiler del coche. ¿Y cómo vas a hacer el marketing? Con tus cursos de SEO. No sé. El primero uso. Ya te digo, yo haría la validación primero. Claro, exactamente. Eso es lo que... Hacer el frontend, que quede chulo, que quede la propuesta súper identificada. Haces una prueba, lo lanzas en empresa. Yo haría LinkedIn Ads directamente. Si es un B2B directamente, pues lo lanzas ahí. Y si vas por dos mercados, por el B2B o por el B2C, pues no sé. No sé cómo vas a hacerlo, pero hay que plantearlo bien eso. Porque la idea de hacer eso ahora fue, como he dicho, ¿no? Porque tengo ese cliente, entonces he dicho, lo hago ahora, ellos lo van a probar y vamos a ver cómo va. Ellos son mi primer validación. Pero es lo que estar en el grupo con ustedes me hizo ver que no es así, que hay... A ver, yo creo que, o sea, que el mercado hay, o sea, porque si ya hay productos así, significa que hay mercado, ¿no? Eso es. Y hay cosas parecidas, tanto lo hagan también, tal, por eso es lo interesante. Eso Lo es. único que te pueden dar, la validación te puede dar idea de cosas que no te has dado cuenta tú que necesitan. Las empresas a lo mejor necesitan, hostia, pues mira, Char, me interesan estos datos, pero también tienes para esto. Exacto. Te puede decir, hostia, pues es verdad que una estadística o un gráfico o, no sé, un desglose de algo por edades, no sé. Eso es, sí, no, esas informaciones están ahí metidas, ¿no? Claro, eso te lo va a decir el cliente directamente y es la información más valiosa que para tu negocio que puedes tener, el feedback del cliente final, ¿no? Eso es lo que las otras empresas suelen ofrecer, es el perfil de edad, de género, ¿no? Si son chicos o chicas, Sí, el ese tipo de demográfico. cosas. Demográfico, exacto. Ese tipo de información, sí. Lo que no ofrecen es, por ejemplo, a veces no ofrecen, ¿no? Que es qué qué tipo de intereses tienen. Eso es algo que no es fácil identificar, pero tú dices que Facebook sí que te lo da, ¿no? Sí. Que Bueno, te lo da, sí, o sea, tú pones un interés y te identifica, claro, porque ellos saben. Claro, ellos, hombre, Claro, su base de datos. exacto. Claro, exacto. ellos te dan, esto lo utilizan para luego guiarte un poco por los anuncios. Exacto, yo veo, ¿Vale? sí. Yo no sé si te has metido alguna vez en los anuncios, como una vez, sí, es verdad. Y luego también el píxel de Facebook que tiene, eso también te sirve como segmentación. Es decir, lo que hace el píxel es guardar a toda la gente que ha hecho una determinada acción. Imagínate, yo instalo un píxel y toda la gente que llega a la página de gracias me ha comprado. Pues Facebook detecta un patrón en ese píxel, que toda la gente que compra, vale, ok, pues ahora yo le doy 1 millón de personas, le meto el píxel y me va a buscar a los que tengo el patrón de compra en ese 1 millón de personas. No me va a buscar primero por todos, no. Primero me va a analizar el píxel y luego me van a buscar entre ese 1 millón a la gente que ha hecho una compra, el perfil, o sea, dará un patrón general, dice, mira, la gente entre 25 y 35 que le gusta tal, comportamientos tal, voy. Y primero empieza por ahí. Por eso a veces los anuncios, o sea, Facebook Ads es un poco
un poco en contra de las economías de escala, ¿no? La economía de escala, contra más compras, el precio es más barato, ¿no? Pues en Facebook Ads es diferente. Cuanto más metes dinero, más caro te sale. ¿Por qué? Porque o sea, el patrón se acaba. Es decir, tú le metes 1 millón de personas y el patrón es del píxel, ¿no? Imagínate, empieza a buscarte. Hostia, empieza bien, bien, bien. Pero llega un momento de que ya no coincide y te empieza a expandir un poco, pero ya no tienes resultados. Entonces tienes que ir saltando entre muchos, probar muchas segmentaciones. Un poco historia, ¿vale? Sería... No, pero que sí, me refiero que es interesante lo del tema de los intereses, ¿vale? Porque es verdad que a la gente que le interesa el trading le gusta XXX. Y en vez de yo apuntar a trading, a lo mejor puedo apuntar a gente que le gusta la cerveza, San Miguel, no sé qué y no sé cuánto. Eso es. Y quizás no lo haya pensado también esto. Eso es. O Tío, sea, gente que le guste un tipo de coches, o gente que le guste una casa con piscina, o yo qué sé. sí, sí. Exacto. Yo tengo, ya para la siguiente quizás hablamos, ¿no? Pero yo tengo una idea que va en camino de este entrecruce de intereses, ¿no? Que es intereses culturales con intereses turísticos, ¿no? Imagínate que tú lees un libro que es de Gabriel García Márquez, ¿no? Y cuando tú lees ese libro te entran ganas de visitar a Colombia. Entonces, si a lo mejor hay una película que se pasa en Colombia, puede que también te interese ver esa película, ¿no? O al revés, si tú sabes que vas a Mallorca, entonces tú no sabes, te gustaría conocer un poco más de Mallorca, yo te puedo sugerir películas o libros o canciones con base en una base de datos de libros que se pasen la historia en Mallorca o cosas así. O sea, ¿lo ves? Es más o menos eso de cruzar intereses, ¿no? De ver, ¿no? Pero Sí. ya hablaremos después. Carlos, si quieres para la grabación, para que no sea muy tocho Vale. el vídeo, si no va a ser súper gordo. 1 hora y cuarto. Pues me ha Pero gustado, bueno, que sé que